Pale Fingers gentilmente ahuecó la barbilla del Ichibi, forzándolos a enfrentarlo brevemente. Naruto se preguntó si todos los Biju tomaron formas humanas y qué tan probable era que la forma que estaba observando en realidad fuera la madre de Gaara. Era, por lo menos, muy apropiado que la madre de Gaara fuera en realidad la madre de Gaara. Él no sabía realmente el nombre de la mujer, se dio cuenta, y por un momento se preguntó si Mito tenía su propio nombre, uno que no había robado con su forma preferida. Ojos color amatista encerrados con el índigo del Biju, o de esta forma, en cualquier caso, y él sonrió levemente. Vamos, tumbarse en la arena no es lugar para una mujer de tu categoría. A diferencia de Mito, el Ichibi obviamente tenía miedo de, o por lo menos se sentía amenazado por él, pero tan pronto como reconoció su condición de Biju, uno de los seres más poderosos para caminar sobre la tierra, su confianza pareció regresar. Más rápido de lo que la arena podría beber con avidez el agua derramada en el sol de verano. Levantándose en toda su altura, lo que notó, divertido, era casi tan alto como él. Incluso si él era uno de los genin más altos de la clase recién graduada, ella sacudió ligeramente su cabeza para librar su cabello castaño hasta los hombros de cualquier arena que pudiera haber encontrado su camino mientras estaba postrada. No es que él haya podido verlo con su cabello de color marrón claro y con solo la luna para la luz, no fue una sorpresa que la arena se mezclara perfectamente. Cuando terminó, le dedicó una débil sonrisa. Sus labios estaban sin pintar, lo que le dio la teoría de que solo Mito había decidido tomarse libertades con su forma. Tendría que esperar hasta que conociera a un tercer Biju antes de que pudiera sacar conclusiones reales, y sus ojos parecían brillar con una leve altivez que casi describiría como agradable, aunque no tenía ningún sentido para él. Tal vez era el hecho de que ella era Mito, pero no Mito, lo que lo desanimaba tanto. Su comportamiento era similar, pero el orgullo que mostraba se atenuaba con cuidado porque, a diferencia de Mito, parecía aceptar que él estaba a cargo aquí. Era una mezcla de familiaridad reconfortante y error alienígena lo que lo dejó momentáneamente dudando sobre cómo debía proceder. La trató como originalmente había tratado a Mito, y solo esperaba el hecho de que ella ya parecía aceptar su autoridad para mantenerla en línea en el futuro. ¿O debería tratarla como si ella ya hubiera hecho lo que hizo Mito, y mantenerla a distancia mientras se aseguraba de que estaba bien atendida? ¿Sería posible no hacer ninguna de las dos cosas, y de alguna manera tratar a este Biju de otra manera, completamente imparcial por sus interacciones con otros de su tipo? No estaba seguro de que también podría sacar de eso último, teniendo en cuenta la importancia que Mito había tenido para él hace solo un par de años. A pesar de todo, ella necesitaba un ambiente apropiado y, aunque encajaba, el árido desierto no era realmente aceptable para un invitado de Tsukiyomi. ¿Mejor? Él preguntó una vez que ella estaba parada. Su sonrisa se ensanchó un poco. Sí, Naruto-sama. Gracias. Al Biju, le gustaba que los demás se preocupara por ellos de su experiencia, al menos. Él desechó las gracias. Eres de mi dominio ahora, Ichibi, es mi deseo verte cómodo y tus necesidades satisfechas. Parecía deleitarse con la idea, si la forma en que sus ojos se iluminaban era una indicación, pero ella permaneció por lo demás tan noble como se podía después de postrarse en la arena a sus pies. En lugar de eso, inclinó levemente la cabeza y con una sonrisa que nunca vacilaba asintió débilmente. Por supuesto, mi señor. Sus ojos se entrecerraron solo al mínimo grado, atrapando el cambio del respetuoso pero distante Naruto-sama aún mucho más personal, en su opinión, mi señor, como si ella reconociera su reclamo sobre ella como algo más que el hecho que él tenía la ventaja no solo someterse a su autoridad, sino abrazarla. O eso parecía. No era tan tonto como para creerlo ciegamente, no después de Mito, pero si ella realmente era sincera de lo que él estaría muy contento de lo fácil que ella había aceptado todo. Puede que no confíe en el regalo, pero tampoco iba a mirarlo en la boca. Porque incluso si solo fuera un acto, por ahora, todavía le daba la oportunidad de encargarse de todo lo que necesitaba en el sello antes de mostrar sus verdaderos colores y, si fuera necesario, nunca más tendría que interactuar con su nuevo pabellón. Sería una pena, si eso sucediera, pero honestamente no podría decir que sería una gran pérdida. Sí, es posible que no pueda acceder a su poder o tener un compañero atado a su alma por el sello de su padre, pero tendría la victoria en el hecho de que la había robado Asuna, aquellos que planeaban traicionarlos. Eso era algo que no podía cambiar y era suficiente para justificar sus acciones. Si eso es todo lo que realmente logró, no podría quejarse exactamente. Una vez más, esos eran pensamientos para otro momento, tenía trabajo por hacer. Ahora, declaró Naruto, comencemos por ver que se les proporciona alojamiento adecuado.
Ella parpadeó 2 veces, sin comprender del todo. Después de todo, el desierto en el que se encontraban ahora era muy superior a su última prisión y realmente no creía que ella necesitara más. No era realmente adecuado para una mujer noble, pero tampoco era exactamente humana. Cuando el mármol blanco se extendió por debajo de los pies de su señor, transformando el mundo a su alrededor, sin embargo, comenzó a darse cuenta de que, sí, podría ser mucho mejor de lo que ya era. Y aunque ella no era una mujer noble, ciertamente no rechazaría la oportunidad de ser tratada como una sola. La piedra blanca continuó bastante en todas direcciones antes de que se formaran las primeras paredes, fusionándose perfectamente con la puerta desde la que Naruto había entrado. Pequeñas ventanas quedaron en lo alto de esas paredes, muy cerca del enorme techo abovedado, y de esas ventanas salió una luz suave. Solo que esa suave luz no era de la luna que habían dejado atrás. Rayos de luz dorada de oro suave brillaban a través del suelo e iluminaban el suelo a cada lado del arco y dejaban un camino de sombra que conducía desde el mundo de Naruto, ese extraño sótano inundado, hasta la distancia de su nueva residencia. De esa sombra surgió una gruesa alfombra de color azul oscuro, decorada con dibujos de enredaderas doradas y bordeada con pespuntes blancos en un patrón triangular que podría pasar por olas rudimentarias. Los tapices, poco más que sábanas de colores en las paredes en este momento, como si estuvieran esperando ser terminados, se convirtieron en los siguientes, seguidos de cerca por jarrones delicados y coloridas flores de excesiva fragancia apoyadas en elaborados soportes dorados. A pesar de ser una antigua Biju, todavía le costaba trabajo aceptar la rapidez con la que sin esfuerzo había creado este palacio, ya que no había nada más, desde las arenas del desierto. Y él lo estaba haciendo por ella. Después de haber pasado una parte de su cautiverio dentro de una tequera, el Ichibi no pudo evitar asombrarse de su fortuna actual. «Ven». Ella se sobresaltó de sus observaciones por la firme orden y la sensación de su brazo deslizándose alrededor del suyo. Él comenzó a conducirla por la alfombra azul, su ritmo pausado para dar tiempo a que ella tomara el entorno. En su mayor parte, nada realmente pareció cambiar. Tapices, flores, alfombras azules y piedra blanca los rodeaban, separados solo ocasionalmente por grandes pasillos que lo contenían. Si había algo más en este lugar, era osco por los pasillos o dentro de las habitaciones que aún no había visto. Aún así, era un hermoso palacio y ella ya estaba muy agradecida de poder quedarse allí. En lo que ella solo podía suponer era el final del edificio basado en cuánto tiempo habían estado caminando. Un gran arco, mucho más grande que los demás, se elevó en el techo en lugar del blanco del palacio, estaba completamente cubierto, de pared a pared y de techo a piso, en oro batido. Grandes diseños de flores, animales y soles estilizados dominaban el trabajo, ocasionalmente separados para mostrar a los humanos que los rodeaban. ¿Eran esos Biju? Sí, grupos de humanos. En un principio pensó que podrían ser multitudes de guerreros que venían a combatirlos, pero una mirada más cercana mostró que estaba equivocada. Se reunieron alrededor de los grandes animales de cola en adoración. El Kyuubi, con las 9 colas extendidas y descansando en el suelo, estaba en la parte inferior, el número de fieles aparentemente coincidiendo con el número de colas, o, tal vez, simplemente la cantidad de espacio necesario para llenar en el arco, pero el tamaño de cada Biju parecía ser aproximadamente el mismo, a pesar de la diferencia en las colas. Kyuubi, Achibi, Nanabi, sí, tanto el escarabajo como el buey Totus tenían exactamente el mismo tamaño que el zorro, cada uno de los cuales tiene un cuerpo un poco más grande para acomodarse por la falta de colas a su alrededor. Ella continuó moviendo sus ojos hacia arriba, Naruto parado pacientemente a su lado con su brazo todavía alrededor del de ella, sobre el Rokubi solo para parpadear sorprendido al ver a un tanuki grande y de una cola mirándola en el centro exacto del arco. Había saltado del Rokubi hacia ella, el Ichibi, y luego continuó hacia arriba con el Nibi, Sanbi, Yonbi y Gobi cuando el arco se encendió en su segunda curva y había más espacio disponible en las paredes de conexión. Y aunque todo parecía estar diseñado simplemente para promover algún tipo de equilibrio sobre la obra de arte, porque, mientras que una pared, era realmente nada menos que arte, no pudo evitar sentirse complacida de que el palacio donde se alojaría tenía su representación tan fácilmente visible, estando tanto en el centro como en la más grande del Biju representado para dar cuenta de su única cola. Su examen terminó por ahora. ¿Ese elefante tenía 3 ojos? Se volvió hacia su anfitrión, que levantó una ceja en silencio. En cuestión el asentimiento casi vacilante. Ella esperaba que él le preguntara si ella había terminado antes que su opinión sobre la pieza que obviamente había hecho él mismo, considerando que este era su dominio del sello. Fue respondido por un firme asentimiento de él mientras continuó a través del arco.
sin darse cuenta, se detuvo justo dentro de la gran sala más allá. La alfombra azul se detuvo solo unos pocos pies y dio paso al mármol blanco del que parecía estar hecho todo el palacio, y aún no había visto una sola costura que sugiriera que el palacio no estaba tallado del todo. Enorme pieza de mármol, pero esparcidos por el suelo había cuadrados de oro, incrustados con numerosos zafiros y rubíes y que poseían, en el centro, una flor tallada de mármol blanco con delicadas vetas de plata que la recorrían como rastros de preciosa lluvia. Los cuadrados no estaban solos en el piso, tampoco, para conectarlos todos eran ramas largas de oro elegantemente curvado, zafiros que seguían el rastro espaciados uniformemente. Tardó un minuto en mirar el suelo para darse cuenta de que se unió para formar una gran flor geométrica, muy parecida a la de cada cuadrado, que cubría la totalidad de la habitación. No tenía dudas de que brillaba más espectacularmente cuando la tocaba la luz del sol. Hablando de eso, la suave luz dorada del sol de la tarde que había visto en el camino y entregada al oro ardiente de la tarde, y aunque esto no hacía brillar la flor, parecía derretir el oro en el piso y toda la habitación estaba bañada en un cálido resplandor que parecía contradecir la brisa fresca que podía sentir desde la pared abierta frente a ella. De hecho, ella no podía llamarlo exactamente una pared. La habitación era circular y un tercio entera de ella solo estaba sostenida por pilares de mármol tallados elaboradamente que estaban cubiertos generosamente con oro batido, y los zafiros y rubíes incrustados en el suelo. Había tan poco del pilar original por ver que parecía bandas blancas rompiendo la obra de arte que los cubría. Lo que estaba más allá de esos pilares, sin embargo, realmente llamó su atención. En lugar de la arena que esperaba ver, un enorme jardín se extendía desde esta habitación llena de flores de todos los colores y estaba dispuesta a apostar fragancias. Anteriormente había sentido nuevas arenas por primera vez en muchos años, ni siquiera podía recordar la última vez que había visto tantas flores. Ella había podido vislumbrar algunos mientras caminaba por los pasillos del palacio, pero eso no era casi lo mismo que un jardín apropiado. Con una mirada suplicante a su anfitrión, que le ofreció una sonrisa indulgente y asintió con la cabeza, corrió a los jardines, sin prestar atención al gran trono que estaba en el medio de la pared abierta. Naruto siguió detrás de ella en un lugar mucho más tranquilo. Él era el que creaba este mundo y le sorprendió bastante el palacio, pero se detuvo lo suficiente para pasar suavemente una mano por el brazo del trono, complacido por la piedra fría había sido tallado. Miró, brevemente, a los cojines morados que estaban cómodamente acomodados en el trono, pero logró alejarse de la tentación de tomar su lugar sobre ellos. El aire en la sala del trono había comenzado a enfriarse, pero hubo una diferencia notable tan pronto como él bajó, ya que el piso de la sala del trono estaba ligeramente elevado en comparación con el jardín al que se abría. Bajo el cielo nocturno, si bien había paredes que rodeaban los jardines, el techo se había quitado a pesar de que todo estaba en su sello y funcionaba. Sin embargo, decidió que debería. Además, ¿quién iba a intentar entrar en un palacio aquí? Este era su sello y había proporcionado el palacio para el único otro ocupante. Si, por casualidad, alguien lograra entrar en el sello, mantenerlos fuera de su palacio era probablemente la menor de sus preocupaciones. Sus pasos hicieron clic suavemente en el suelo mientras se dirigía a su invitado con los ojos abiertos, sonriendo suavemente mientras observaba al abrumado Biju tratar de absorber todos los colores y aromas de inmediato después de al menos una década de prisión en un lugar inadecuado. Sabía que probablemente era más tiempo para el pobre, pero realmente solo podía decir que era una década con certeza. Después de todo, tuvieron que colocar el sello en el host temprano, y Gaara probablemente tenía solo un año o menos de él. Deteniéndose a unos pasos de ella, él esperó sin prisas mientras ella continuaba experimentando su jardín. ¿O era suyo ahora? Supuso que realmente no importaba demasiado. Era para su disfrute al final. De todos modos, miró el enrejado de madera roja que se curvaba a lo largo de la pared circular. Las enredaderas florecían a través de él, y hacia la pequeña caja de celosías en el centro exacto, opuesto a la parte posterior del trono, también estaba cubierto de plantas, pero en una cantidad mucho más escasa, y poseía una puerta de madera roja similar. Era mucho más importante de lo que parecía. Eventualmente, él mismo rompió el silencio. Dime, Ichibi. Él ordenó suavemente. Gaara, ¿qué es él para ti? El Biju hizo una pausa. Una mano acaba de arrancar un delicado lirio de entre sus hermanos, se lo llevó a la nariz, disfrutando el aroma por un momento mientras reunía sus pensamientos, y con un suave suspiro comenzó a responder. Él es mi barco, por supuesto, pero, tal vez, él es más. Un sirviente, a veces, fue su admisión, y otros, un hijo propio. Una prisión involuntaria, una vida que he formado desde el principio en el monstruo en el que se está convirtiendo. Eso ganó una ceja levantada de venir.
Estaba seguro de que era un monstruo hasta que te encontró. Eras más que él, más que yo, más que nosotros dos juntos. El monstruo que había moldeado simplemente habría arremetido, pero lo hiciste detenerse, pensar y esquema. Todavía había inteligencia para alterar la sed de sangre. Vaciló con la siguiente parte, preocupada de que, de alguna manera, lo insultara, pero procedió en lugar de ser acusado de contener a su nuevo anfitrión, su nuevo señor. Por alguna razón, no podía pensar en Gaara como su señor anterior o Naruto como nada menos que uno. Me pregunto, sin embargo, si ha durado en este camino, o simplemente se ha convertido en un nuevo tipo de monstruo por eso. En lugar de sentirse insultado ante la insinuación de que estaba convirtiendo a Gaara en un monstruo de cualquier tipo, Naruto simplemente asintió en comprensión una buena pregunta. Pero él no ofreció más sobre el tema de la humanidad de su anfitrión anterior, sin embargo, continuó con un tema relacionado. ¿Te gustaría encontrarte con él? Sus ojos, que se habían quedado en la flor en sus manos, se dispararon hacia él con sorpresa. Ella había podido hablar con Gaara y tenía cierta conciencia del mundo exterior gracias a su arena y a lo que sea que su madre biológica había logrado hacerle, pero nunca había visto al chico cara a cara. Pero, ¿realmente quería a ella? Mordiéndose el labio inferior con pensamiento, primero trató de pensar en alguna razón para no encontrarse con el niño que la había llamado su madre la mayor parte de su vida, aparte de la posibilidad de que él la rechazara, lo cual, honestamente, parecía tan pequeño ahora que ella residía en el palacio desierto de su nuevo señor. No podía pensar en ninguna razón legítima para no hacerlo. Y realmente quería ver lo que había hecho, incluso si era un monstruo. En realidad, especialmente si fue un monstruo, no podía negar lo orgulloso que le había hecho derramar sangre en su nombre. Ella pudo haber sido un poco enloquecida tanto por un sello horrible como por un sello de foca abismal, pero el desierto era violento por naturaleza y ella también. Y, me gustaría eso, Naruto-sama. Podría haber sido la reina del desierto previamente, cambiar de una entidad sin género asumida masculina a identificarse como hembra había sido sorprendentemente fácil, se dio cuenta ociosamente, pero todos en el desierto sabían que incluso las arenas se doblaban y doblaban como lo ordenaba el viento y como esa arena al viento, ella había identificado y aceptado fácilmente quién era el señor aquí. Entonces, ¿deberíamos ir a saludar? Fue dicho como una pregunta, pero obviamente se esperaba de ella que aceptara el brazo que él ofrecía y entonces ella obedeció sin hacer ningún comentario. Sus pasos, aunque no fueron apresurados, no fueron tan pausados como antes, ahora están llenos de más propósito que una relajante gira por su nueva prisión, si es que realmente podría llamarse así. Algunos habían comentado antes que una jaula dorada seguía siendo una jaula, pero no se daban cuenta de que a veces una jaula era la mejor opción ciertamente, para una Biju como ella, que simplemente sería atacada y sellada de nuevo en algo inferior. Una jaula dorada era lo mejor que podían pedir. Estaba, por supuesto, por encima de los humanos, pero eso no significaba que no pudieran hacerle daño del mismo modo que un humano podría ser herido por la más pequeña de las plagas. Y mientras que el Kyuubi o algunos de sus otros hermanos podrían decir que simplemente deberían matar a cualquiera que se atreviera a atacarlos, sabía que solo incitaría a más humanos a intentarlo y si todos los humanos fuesen eliminados ella volvería a ser el Biju menor, el primer paso entre los animales y el poderoso Biju. A ella no le gustó en absoluto la idea, porque disfrutaba mucho ser superior a los seres sensibles. Bueno, seres conscientes que no fueron convocantes. Ella admitiría fácilmente que no tenía idea de qué eran realmente esos animales o cuál era su lugar en este mundo, si se suponía que tenían uno. Él la condujo a la puerta de madera rodeada de vides verdes haciendo una pausa, como si considerara algo, procedió a manejarlo. Estaba bloqueado. Con una mirada desdeñosa al mango dio un giro brusco que lo hizo girar de todos modos. El Ichibi parpadeó confundido por las grietas que aparecieron a través del enrejado de madera que creó el pequeño edificio, casi como si Naruto lo hubiera forzado a ingresar a la puerta. Pero eso no tenía ningún sentido, ya que la puerta no tenía una sola grieta ante sus ojos. El daño se reparó por sí mismo, dejando cicatrices de madera donde previamente había sido dañado. Qué curioso. La apertura de la puerta alejó su atención del edificio y hacia la oscuridad más allá sin esperar a que ella estuviera lista. Él entró, su brazo aún alrededor del de ella. En un abrir y cerrar de ojos, no había más palacio. La oscuridad dio paso a la luz de la luna y el mármol en el que se encontraban se convirtió en un techo opaco y plano. Miró con incredulidad a Sunagakure no Sato, que solo había visto con sus propios ojos 2 veces por lo que sabía, ni siquiera había estado allí una vez. El palacio había sido increíble, pero esto debería ser imposible. No había forma de que él hubiera creado el hogar de su anfitrión anterior tan rápido sin haberlo visitado nunca. A menos que él no lo haya hecho.
La idea era extraña, casi absurda, pero había algo que le impedía descartarla. Él era el señor de su paisaje de focas, pero ¿dónde estaban todavía allí? Se giró para mirarlo, solo para encontrarlo mirando con curiosidad. Solo confirmó lo que había pensado antes, ya no estaban en su dominio. Eso, descubrió, era aún más extraño. Él era su señor, el portador de su sello, pero ¿era eso cierto aquí, en el centro de Suna? ¿Todavía le debía lealtad cuando ella ya no era su invitada? Casi como si sintiera sus pensamientos, se volvió hacia ella, sus ojos morados miraban profundamente en su alma, suponiendo que Biju poseyera algo similar, y en ese momento su pregunta fue respondida con mayor claridad. Sí, él es mi señor. Estaba sorprendida de lo aliviado que ese conocimiento la hizo sentir. Pero no le dijo dónde estaban o qué estaba pasando. ¿Querías verlo, no? Su voz la apartó de sus pensamientos y pareció responder a sus preguntas no dichas. Continúa, entonces. Él provocó con un gesto negligente de su mano llama para él. Gaara, se suponía que debía llamar a Gaara. ¿Pero qué haría eso realmente? Naruto mantuvo su sello, la había sacado de Gaara para mantenerla a salvo del mundo y, lo que es más importante, de él mismo. Ella era suya ahora, y él la protegería, pero ella realmente tenía más derechos sobre Gaara. Excepto, ella lo hizo, ella fue quien lo crió, lo moldeó, ella era su madre y su diosa y sabía que él haría cualquier cosa que le pidiera. Ella podría ser de Naruto, pero Gaara le pertenecía. Lleno ahora con la determinación de intentar, pero sin haber desterrado por completo la incertidumbre sobre cuál sería el resultado, su primer intento fue, sin embargo, bastante débil. Gaara. Más preguntas que órdenes, fue lamentable una rápida y vacilante mirada hacia Naruto, quien aún no había soltado sus brazos entrelazados, hizo que ella se estremeciera con profunda vergüenza. Si fruncía el ceño, pensó que también había sido patético, de hecho, casi parecía desilusionado, algo que el Ichibi encontró para hacerla sentir absolutamente terrible. Ella era la Ichibi, la gran Biju del desierto. Ella era una diosa que debería tener a los habitantes de la arena inclinándose ante ella en adoración y no podía obligarse a llamar a su hijo, su mejor sirviente. Ella no podía confiar en su señor, y hacer su voluntad como Gaara hizo la suya. Fue el último pensamiento lo que más le molestó. Dibujándose a sí misma en toda su altura y enderezando orgullosamente su espalda, ella lanzó otra mirada reservada a su señor, para encontrarlo observando en silenciosa aprobación que la llenaba de cálida confianza y firme resolución. Había sido el guardián del Kyuubi, todavía podía saborear a su hermano, pero ni una vez mencionó al otro Biju, aunque el sello debería haber permitido que todos se conocieran. El hecho de que ella no estuviera presente parecía indicar que ya no estaba con él y provocó un sentimiento de ira indignada en el seno del Ichibi. Y esa ira fortaleció aún más su resolución. A diferencia del Kyuubi, que obviamente lo había hecho, ella no dejaría que su lord cayera. Y si alguna vez volvía a encontrarse con el Kyuubi, 9 colas o no, se aseguraría de que supieran dónde estaban a los pies de su señor. Un último aliento y su voluntad fue cumplida por su nuevo sirviente, Gaara. Probablemente era bueno que Temari ya se hubiese sumergido en la tierra del sueño, segura en los brazos de Tsukiyomi, por el pánico que habría experimentado cuando su hermano menor se durmió por primera vez, que podía recordar que tendría la totalidad de Konohagakure, creyendo que la invasión había comenzado temprano. Naruto no estaría satisfecho. Sentarse en una cama sin hacer nada no era nuevo para Gaara, había pasado casi todas las noches de su vida simplemente porque Gaara no había hecho nada cuando no mataba a la gente y los aldeanos de Sunagakure aprendieron rápidamente a no salir de noche. Esta vez, sin embargo, fue diferente. Antes, simplemente esperó hasta la mañana, pero ahora también tenía algo que esperar. Naruto-sama había dicho que iba a colocar el sello para que su madre pudiera volver a hablar con él y Gaara no podía esperar. Nunca había estado solo, no verdaderamente, ya que la presencia del Ichibi había sido sentida por el joven shinobi incluso cuando no hablaba con él. Risas, desvaríos, murmullos e incluso alguna canción ocasional le habían llenado la cabeza durante toda su vida. Y ahora, en una habitación con otros dos, nunca se había sentido tan solo. A él no le gustó. Entonces, ansioso, esperó a que Naruto terminara su tarea y eso en sí mismo era una experiencia extraña. La ansiedad era nueva para él, había sentido emoción antes, una anticipación vertiginosa del derramamiento de sangre, pero cuando era capaz de aplastar cada problema que alguna vez había experimentado, ¿por qué alguna vez estaría ansioso? El problema ahora era que no podía aplastar este problema y el silencio comenzaba a molestarlo más de lo que las palabras de su madre podrían haberlo hecho.
Incluso Gaara era consciente de que su madre tenía sus propios problemas con los que no podía ayudarla y que no podía aplastar con su poder, el poder que se le había otorgado para probar su existencia. Pero ella todavía era su madre y él, a su manera, la cuidaba más que a nadie. Era una de las razones por las que había estado tan dispuesto a confiar en ella a Naruto, que era incluso más poderoso que él. Ella estaría más segura con él, y tal vez él podría darle lo que su antiguo anfitrión no pudo. Gaara realmente esperaba que pudiera. Las divagaciones de la madre parecían volverse menos coherentes a medida que pasaban los años, algo que solo había notado en los últimos meses. A juzgar por las palabras de Naruto-sama antes, sin embargo, su sello había sido bastante de mala calidad. Tal vez el sello había estado lastimando a la madre. En ese caso, el trabajo de Naruto-sama para cambiar completamente el sello, de lo que él entendía, debería haberla ayudado tremendamente. El pensamiento de lo cual complació a Gaara en gran medida. Sin embargo, esa sensación agradable no hizo que el tiempo se moviera más rápido, lo cual, en realidad, fue muy desafortunado porque Gaara nunca fue una persona paciente y nunca antes había deseado algo tan desesperadamente como lo hizo ahora. Todo lo que realmente necesitaba era escuchar su voz, una sola palabra serviría, y él estaría satisfecho. Entonces, cuando escuchó esa palabra, y fue su propio nombre, nada menos, no perdió tiempo en alcanzar su reconfortante presencia. Sentimientos de familiaridad se apoderaban de él mientras respondía a su llamada. Vagamente, era consciente de que su cuerpo parecía derrumbarse sobre la cama, sumido en un sueño antinatural, mientras se adentraba en un mundo que nunca había conocido. Un mundo que había estado con él toda su vida, pero para siempre fuera de su alcance. Hasta ahora. Naruto apenas reprimió una risita por la sorpresa que cruzó la cara de Ichibi cuando llamó para que Gaara realmente hubiera tenido éxito. Eso rápidamente se convirtió en levantar una sola ceja, medio divertido y medio impresionado, cuando se las arreglaba para estudiar sus rasgos casi de inmediato y emitir un aire de absoluta autoridad. No es que lo fuera, pero en realidad no había ningún beneficio que Gaara supiera que en ese momento Naruto simplemente permanecía a su lado, con los brazos aún entrelazados. Pensó que ese hecho por sí solo podría ser suficiente para detener cualquier plan que Gaara pudiera haber tenido para dejarlo en seco. Si hubiera una persona en todo el mundo, Gaara respondería que era ella y que sus brazos estuvieran vinculados. Así daría la impresión de que cualquier movimiento realizado contra él desagradaría enormemente a su madre. Si nada más, debería hacerlo más receptivo a cualquier sugerencia u orden. Naruto lo hizo, incluso si no detuvo cualquier intento de asesinato en el futuro que el ex Jinchuriki creyera necesario. Solo tardó un momento para que el ocupante más nuevo se orientara y aparte de ser sorprendido por la representación de su pueblo a su alrededor, Gaara tomó todo bastante bien. Hasta que sus ojos se posaron en el Ichibi, eso es. Madre. Una parte de Naruto se dio cuenta de que esta era probablemente la primera vez que Gaara veía a su madre. Cualquiera de ellos, en carne y hueso. Parecía que el joven no podía decidir qué hacer, medio listo para arrodillarse o pararse apresuradamente para asegurarse de que lo que estaba viendo era real. El Ichibi tomó esa decisión por él y Naruto se dio cuenta de que realmente necesitaba saber cómo se llamaba la madre de Gaara. Ichibi no lo estaba cortando y realmente no le gustaba Shukaku. Ven a mí, Gaara. Ella ordenó con firmeza, pero había calidez en su voz y una sonrisa en sus ojos. Estaba complacida de poder encontrarse con él en persona, e incluso si el sello aún le molestaba, ella siempre lo había abrazado con una luz afectuosa. Después de todo, él había sido muy bueno en asegurarse de que recibiera sangre cuando ella lo exigía y tenía el hábito más excelente de asegurarse de que se proporcionara aunque no lo hiciera. Era difícil para alguien como ella no apreciar esa devoción. El hecho de que ella estaba libre del sello anterior también ayudó inmensamente. Gaara no perdió tiempo corriendo hacia ella, pero la fuerza pareció haberlo abandonado. Cuando cayó de rodillas a sus pies ofreció una sonrisa suave y colocó una mano sobre su cabello carmesí, alborotando levemente como podría ser una mascota obediente. Lo que, en realidad, no estaba demasiado lejos en lo que respecta al Biju, o eso pensaba Naruto. Él extendió la mano vacilante y tomó su delicada mano entre las suyas, frotando su pulgar sobre su carne, como si se asegurara de que ella no era un espejismo o un sueño que se desvanecía. Kaasama. El alivio en su voz era bastante claro, pero sus ojos parecían cerca de lágrimas de alegría. No solo pudo volver a escuchar su voz, sino que también pudo tocarla, sentirla y contemplar el rostro de su madre, su única persona preciosa a pesar de sus pretensiones de amarse solo a sí mismo. Durante mucho tiempo, ella había sido parte de él, pero tenerla separada así solo confirmaba el hecho de que nunca había estado solo y que nunca lo estaría. Nunca, en toda su vida, había sentido tanta felicidad.
Mientras sus ojos seguían bebiendo en la forma de su madre, notó un brazo que no era el suyo curiosamente, siguió el brazo tatuado hasta que llegó a un cuerpo tan alto como su madre y con el pelo rojo intenso, ojos morados que sabía que podían ver a través de él miraban hacia abajo desde el lado de su madre y supo de inmediato quién era. Naruto-sama mantuvo su palabra y trajo a su madre más que nunca antes y por eso Gaara estaba agradecido, pero había más aquí, mucho más. Cuando se conocieron, mamá había tenido miedo de él, por una buena razón, pero ahora estaba junto a él cómodamente, relajada tanto como su postura formal lo permitía, con su brazo entrelazado con el de ella. Mirando al hombre que se había permitido odiar y temer desde que se conocieron, el hombre al que le debía este momento y que había sido instrumental para su felicidad actual, se dio cuenta de que, intimidado como lo había estado, Naruto-sama nunca había hecho algo contra él o madre. De hecho, todo lo que había hecho era asegurar que la madre y, a través de la asociación, Gaara, se mantuviera fuera de peligro e incluso la había convertido en un sello sobre sí mismo, convirtiéndose en su nueva anfitriona, para asegurarse de que ella estaba a cargo. Gaara llegó a la única conclusión que pudo. Tou-sama. Naruto pudo haber disfrutado el hermoso sonrojo que cubría las mejillas del Ichibi si no se hubiera encontrado tan completamente desprevenido. Bueno, comenzó después de un minuto de silencio atónito, tratando de ignorar la forma en que el Ichibi soltó una risita ante su sorpresa. Supongo que tendremos que hablar de esto pronto. Mientras tanto, creo que tú y tu madre probablemente deberían pasar algún tiempo reencontrándose, hijo. Ni siquiera iba a pretender que no era extraño como el infierno decir algo de esto. Aunque, supuso, su experiencia con los lobos, de alguna manera, lo había preparado para algo como esto. Sin embargo, como le acababan de mostrar, estar ligeramente preparado era muy diferente de estar preparado para un ex Jinchuriki y un shinobi extranjero de una aldea que planea traicionar a los tuyos para que te mire como a un padre. Cuando Gaara y el Ichibi se movieron a un banco cercano para pasar su primer encuentro cara a cara en más de una década juntos, Naruto meditó en voz baja para sí mismo. Abiju, su guardián, y su hijo homicida. Sacudió la cabeza. ¿Qué familia vamos a hacer? Obviamente, él no había estado tan callado en sus meditaciones como había pensado, porque el Ichibi escuchó y prácticamente sonrió de alegría ante sus palabras. Aunque nunca lo admitiría, esa sonrisa de ella lo puso más nervioso que la idea de que Gaara fuera un hijo.